¿Te quedarías en silencio si se le faltara el respeto a un héroe caído? ¿O te alzarías para defender su honor? En un vuelo inolvidable, Barron Trump tomó una decisión que dejó a todos sin palabras. El proceso de abordaje del vuelo 729, con destino a Washington, D.C., ya estaba en marcha. Los pasajeros avanzaban por el pasillo, guardando sus maletas y acomodándose en sus asientos en medio del habitual murmullo previo al despegue. La tripulación se detuvo junto a las ventanillas. Una carroza fúnebre negra se había acercado al costado del avión. En la pista, una guardia de honor desplegó solemnemente una bandera estadounidense, cubriendo con ella un ataúd. Dentro de la aeronave, por un momento reinó el silencio cuando algunos pasajeros notaron lo que ocurría. Una integrante de la tripulación explicó en voz baja por el altavoz: «Señoras y señores, tendremos un breve retraso mientras rendimos homenaje a un soldado caído que está siendo transportado a su lugar de descanso final en Washington, D.C.». La importancia del momento no pasó desapercibida para la mayoría, pero no todos compartían ese sentir. Un hombre con un traje impecable soltó un bufido audible, murmurando: «Esto es ridículo, tenemos horarios que cumplir». Una mujer más joven, sentada cerca, intervino: «¿Por qué no pudieron hacer esto después de que nos fuéramos? Algunos tenemos lugares a los que llegar». Sus voces cortaron el silencio como una cuchilla, provocando miradas incómodas entre los demás pasajeros. Empezaron a surgir murmullos por las filas. Algunos se veían visiblemente incómodos. Otros intercambiaban miradas de desaprobación. Una madre acercó a su hija, cubriéndole los oídos ante la dureza de esos comentarios. La guardia de honor se mantenía firme, con movimientos deliberados y respetuosos al cargar el ataúd por la rampa de carga. Pero dentro de la cabina, la tensión bullía. Lo que nadie sabía era que un joven en la última fila estaba a punto de intervenir y cambiar por completo el curso de los acontecimientos. El ambiente dentro del avión se sentía inusualmente tenso. Arriba, los compartimentos se cerraban con un chasquido y los cinturones de seguridad se abrochaban mientras los sobrecargos se movían con premura, tratando de que todo siguiera su curso normal. Afuera, la guardia de honor llegaba a la puerta de la aeronave, llevando con cuidado el ataúd cubierto con la bandera hacia la bodega de carga. Sentado cerca de la mitad de la cabina, el hombre del traje se recostó con un suspiro exagerado. «Esto está tomando una eternidad», se quejó, lo suficientemente alto para que lo oyeran quienes lo rodeaban. Su impaciencia parecía alentar a otros. Una mujer 2 filas detrás susurró: «¿Cuál es el gran problema? No es como si el soldado supiera que estamos esperando». Un murmullo de reacciones incómodas se expandió por la cabina. Los pasajeros se removían en sus asientos, algunos revisando sus teléfonos como para escapar de la situación. Una anciana cerca de la ventana se enjugó las lágrimas con un pañuelo, susurrándole al hombre a su lado: «Pudo haber sido mi nieto». En la última fila, un joven alto estaba sentado en silencio, su presencia casi inadvertida hasta ese momento. Su nombre era Baran, y aunque su cara podría haber sido familiar para algunos, no había llamado la atención. Vestido sencillamente con una chaqueta oscura, se inclinaba ligeramente hacia adelante, con el ceño fruncido. No había entrado con el grueso de los pasajeros cuando abordaron. Había subido discretamente con un equipo de seguridad, tomando el asiento más trasero, lejos de la multitud. No miraba su teléfono ni jugueteaba con sus pertenencias como hacían muchos otros. En cambio, su mirada permanecía fija en la ventanilla, donde la guardia de honor completaba su tarea con la solemnidad y el cuidado que merecía. Pero los murmullos de impaciencia crecían, y Baran sabía que este momento exigía algo más que silencio. Los susurros se intensificaron y la tensión en la cabina se volvió palpable. Un hombre sentado unas filas adelante se puso de pie y se dirigió a un sobrecargo. «Mire, lo siento, pero tengo que hacer una conexión. ¿Cuánto más va a tardar esto?». Su tono no era solo impaciente, rozaba el desdén. La sobrecargo, manteniendo su profesionalismo, respondió con suavidad: «Señor, este proceso solo tomará unos minutos más. Agradecemos su paciencia mientras rendimos honores a un miembro caído de las Fuerzas Armadas». Sus palabras no parecieron tener efecto. El hombre soltó un bufido y se dejó caer en su asiento, murmurando por lo bajo. Varios pasajeros a su alrededor sonrieron con complicidad, como si el retraso fuera un agravio personal. La mujer de antes intervino de nuevo, con un tono cortante: «Por eso las aerolíneas están tan mal. Se enfocan en estos gestos exagerados en lugar de ceñirse a los horarios». Era como si el acto de falta de respeto se retroalimentara.
envalentonando a quienes compartían esa postura. La cabina, antes llena de una solemne quietud, ahora zumbaba con un descontento sordo. Un veterano sentado al frente del avión se irguió en su asiento, apretando la mandíbula, pero permaneció en silencio. La anciana junto a la ventana aferró su pañuelo con más fuerza, negando con la cabeza. Baran continuó observando desde el fondo. Echó un vistazo a su equipo de seguridad, sentado unas filas adelante. Mostraban un semblante neutral, rostros indescifrables, pero la expresión de Baran se ensombreció. Su mirada recorrió a los pasajeros descontentos. Aún se reflejaba débilmente en su ventana el movimiento de la Guardia de Honor. Pero, cuando los últimos murmullos de desprecio resonaron en la cabina, Barron tomó una decisión que cambiaría por completo la atmósfera. La aeronave se había vuelto inquieta. Los susurros de descontento serpenteaban por las filas. Pero en la parte trasera del avión, Barron Trump se inclinó hacia adelante, su alta figura proyectando una sombra sobre el asiento de enfrente. Su presencia, casi invisible hasta ese momento, empezó a sentirse. Se levantó lentamente, con movimientos deliberados pero tranquilos. La repentina aparición de su figura de más de 1,80 m llamó la atención de un pasajero cercano, quien se volteó a mirarlo. El reconocimiento se propagó con rapidez. Murmullos de «¿Es Barron Trump?» circularon por la cabina, mezclándose con la impaciencia imperante. Baran carraspeó, no muy fuerte, pero lo suficiente para cortar el ruido. Su voz, firme y estable, cargaba un peso que captó la atención de inmediato. «Disculpen», comenzó, con un tono calmado pero autoritario. «Me gustaría decir algo». Los murmullos cesaron casi al instante. Todas las miradas se volvieron hacia él, y los pasajeros que habían expresado su descontento se removieron incómodos en sus asientos. Incluso el hombre del traje, el más vocal, miró por encima del hombro con recelo. «Entiendo que todos tienen prisa», continuó Baran, apoyando las manos en el respaldo del asiento que tenía enfrente. «Pero ese ataúd ahí abajo pertenece a alguien que hizo el máximo sacrificio por este país, alguien que renunció a sus horarios, a su futuro, a su vida, para que el resto de nosotros pudiéramos tener las libertades de las que gozamos». Sus palabras flotaron en el aire, cada sílaba medida, cada pausa intencionada. El avión se quedó en completo silencio, salvo por el leve zumbido de los motores. Pero Baran no había terminado. Tenía algo más que decir, algo que dejaría una marca imborrable en todos los presentes. La mirada de Baran recorrió la cabina, cruzándose con los ojos de los pasajeros uno a uno. «No necesitan saber su nombre o su historia», dijo, con una voz firme que a la vez destilaba emoción. «Lo que importa es el respeto que merece, no solo por su sacrificio, sino por los incontables sacrificios de tantos como él». Sus palabras llevaban un peso que enmudeció incluso a los pasajeros más impacientes. El hombre del traje se removió incómodo en su asiento, incapaz de sostener la mirada de Baran. La joven que había hablado antes bajó la vista a sus manos, evitando las miradas de los demás. Baran continuó. Su tono se suavizó pero no perdió convicción. «Creo que todos podemos dar unos minutos para honrar a alguien que ya no puede hablar por sí mismo. Ha dado mucho más de lo que cualquiera de nosotros dará. En estos pocos instantes de espera». La tripulación se miró entre sí, visiblemente conmovida. Incluso el veterano cerca del frente, que había permanecido en silencio, giró un poco su cabeza, con la expresión más relajada. Entonces, en un gesto inesperado, Baran hizo algo que nadie había previsto. Metió la mano en su equipaje de mano y sacó una pequeña bandera estadounidense. Sosteniéndola con cuidado, caminó hasta la mitad del pasillo y la colocó en el asiento vacío más cercano a la ventanilla, justo encima de donde descansaba el ataúd abajo. «Este asiento es para ellos», dijo sencillamente, retrocediendo un paso. Sus palabras tuvieron una resonancia casi sagrada, y la sencillez del acto habló más fuerte que cualquier otra cosa. Pero lo que sucedió después fue algo que ni Baran ni nadie más podrían haber anticipado. Parecía que el avión contenía el aliento. El gesto de Baran retumbó en la cabina, sin dejar espacio para más quejas. Por un momento, nadie se movió ni habló. La bandera sobre el asiento vacío se convirtió en un símbolo conmovedor, a la vista de todos e imposible de ignorar. El veterano cerca de la parte delantera se levantó, con movimientos lentos pero firmes. «Hijo», dijo, con la voz cargada de emoción, «gracias por recordarnos lo que es importante». Le dio a Baran una inclinación de cabeza respetuosa antes de poner su mano sobre el corazón.
Otros comenzaron a imitarlo, de pie o enderezándose, llevando la mano al pecho. El hombre del traje, que había sido tan expresivo antes, miró a su alrededor para ver un mar de rostros solemnes. Su arrogancia pareció encogerse bajo el peso del momento. «Yo no quise ser irrespetuoso», balbuceó, casi en un susurro. La joven a su lado se ruborizó, su molestia anterior transformada en culpa visible. Pero no era solo vergüenza lo que se esparcía por la cabina. Algo más profundo estaba sucediendo. Un adolescente con sudadera, que había estado observando en silencio desde un asiento de ventanilla, se quitó los audífonos y murmuró: «Eso es genial». Su voz denotaba un nuevo respeto. Una madre le susurró algo a su hijo, quien miró a Baran con ojos grandes y curiosos. La tripulación, conmovida por la escena, siguió con sus preparativos para el despegue con una reverencia palpable. Una sobrecargo se acercó a Baran, hablándole en voz baja. «Gracias por hacer esto. Significa más de lo que imagina». Pero cuando el avión empezó a rodar por la pista, otra oleada de emoción barrió a los pasajeros, dejando este momento grabado para siempre en sus corazones. Mientras el avión rodaba hacia la pista de despegue, un profundo respeto se adueñó de la cabina. Los pasajeros permanecían en silencio reflexivo, sustituyendo su impaciencia anterior por una introspección callada. Afuera, por la ventanilla, la guardia de honor saludaba mientras la aeronave comenzaba a moverse. Sus siluetas se erguían con firmeza contra el sol poniente. A mitad del vuelo, el piloto hizo un anuncio. «Damas y caballeros, gracias por su paciencia antes. Hoy transportamos los restos de un soldado caído, y es un honor solemne llevarlo a bordo. Tomémonos un momento de silencio para reflexionar y rendir homenaje». Toda la cabina obedeció sin titubear. Cabezas inclinadas, manos entrelazadas, ojos cerrados. Era como si todos los presentes sintieran el peso del instante a su manera. El hombre del traje, que antes había manifestado su enfado, juntó las manos con expresión seria. La joven que se había unido a sus quejas se secó una lágrima del rabillo del ojo. Baran permaneció en su asiento al final, concentrado. No buscaba reconocimiento ni agradecimientos. Su intención siempre había sido sencilla: recordarles a todos el valor del respeto y el sacrificio. Su equipo de seguridad se intercambió una mirada sutil, reconociendo con silencioso orgullo la entereza del joven. Cuando el avión aterrizó en Washington, D.C., los pasajeros permanecieron sentados como la tripulación había solicitado. Nadie se apresuró a bajar. En su lugar, observaron cómo la guardia de honor retiraba el ataúd, firmes al llevarlo fuera de la aeronave. Un aplauso tenue empezó a escucharse, tímido al principio, y luego creció hasta convertirse en algo potente y unificado. Baran no aplaudió. Llevó su mano al corazón, un gesto pequeño pero lleno de significado que caló hondo. Al salir del avión, muchos pasajeros cargaban algo mucho más valioso que su equipaje: un renovado sentido de lo que significa honrar y recordar. Los pasajeros descendieron del avión en silencio, el ambiente muy distinto al de cuando abordaron. La impaciencia y la frustración habían desaparecido, sustituidas por una atmósfera de reflexión tranquila. Algunos intercambiaron breves palabras con la tripulación. Otros asintieron con la cabeza a Baran al pasar, con expresiones de gratitud y respeto. El hombre del traje se detuvo un instante junto a la salida. Volteando hacia Baran, vaciló y luego dijo: «Tenías razón. Yo necesitaba ese recordatorio». Baran simplemente asintió, con un semblante sereno pero firme. La joven lo siguió poco después, susurrando un sincero «Gracias». Afuera, en la pista, la guardia de honor colocaba el ataúd en una carroza fúnebre, mientras un pequeño grupo de personas, familiares del soldado, lo despedía con rostros marcados por el dolor y el orgullo. Los pasajeros, muchos de los cuales habían sido desconocidos entre sí pocas horas antes, se congregaron en las ventanas del aeropuerto para observar la escena. En ese momento, no eran empresarios, turistas ni viajeros cansados. Eran testigos de un recordatorio colectivo de sacrificio y unidad. Mientras Baran salía discretamente de la terminal con su equipo de seguridad, miró hacia atrás una vez, contemplando a la gente reunida hombro con hombro, conmovida por el poder de un pequeño acto. Esta no es solo una historia sobre un soldado caído. Es una historia sobre la importancia del respeto. Respeto hacia quienes lo dan todo. Y respeto hacia los momentos que exigen nuestra atención, por muy inconvenientes que parezcan. Si esta historia te conmueve,
Tómate un momento para reflexionar sobre los sacrificios de los demás. Sigamos difundiendo las lecciones de humildad y gratitud, un pequeño gesto a la vez. Y no olvides compartir este mensaje. El mundo necesita escuchar algo así. Suscríbete para más historias que nos inspiren y nos recuerden lo que de verdad importa.